The sermon title today is, To Which Family Do You Belong? Y el título del sermón esta mañana es ¿a cuál familia perteneces? The worldly family that is seeking comfort and wealth, or the heavenly family? La familia del mundo que está tratando de acumular comodidad, riquezas, o la familia celestial. Most of the world is searching for a worldly home. Y la mayoría del mundo está buscando un hogar del mundo. But our eyes are to be on another home. Pero nuestros ojos deben estar puestos en otro hogar. Some years ago, I had the privilege of beginning to work in the French country of Martinique. Hace unos años atrás tuve el privilegio de trabajar en Martinica, en ese país francés. We met with the vice president of the division, Allí nos encontramos con el vicepresidente de la división, who is now the division president. quien hoy día es el presidente de la división. And he was very, very kind, and he helped us at each step of the way. Y él es un hombre, fue muy, muy amable, nos ayudó a cada paso. He is from the country of Haiti. Él es de Haití. And we decided that since there was no French television network in the world, that would be a top priority for us. Y nosotros decidimos que ya que no había una televisora en francés, esto entonces sería una prioridad importante para nosotros. But the French government was very, very hard to get a license. Pero era muy difícil obtener una licencia del gobierno francés. They really don't like religious programming. Realmente a ellos no les interesa, no les gusta programas religiosos. But we applied, Pero hicimos la aplicación and they came back and said, no, you need to change this. y ellos dijeron, no, ustedes tienen que cambiar esto. So we made certain changes and we applied again. Así que nosotros hicimos algunos cambios y aplicamos They nuevamente. said, no, you need to change this. Y ellos dijeron, no, tienes que cambiar esto. And so we made the changes and sent it back. Así que hicimos otros cambios y lo enviamos nuevamente. They said, no, you need to change this. Y ellos dijeron, no, ahora tiene que cambiar esto. So we made another change. Así que hicimos nuevamente So cambios. then they said, no, you need to change something else. Y ellos dijeron, no, tienes que cambiar otra cosa. For 7 years, we did that. Por 7 años hicimos esto. Finally, the board of our organization said, Uncle David, you just don't understand France. They're never going to give it to us. Finalmente, nuestra junta de directores decía, tío David, tú realmente no entiendes a los franceses. Ellos no van a dar la licencia. And I said, no, you don't understand God. God is bigger than the French government. Yo le dije, no, ustedes son los que no entienden a Dios, porque Dios es más grande que el gobierno francés. But Uncle David, this is French territory. Pero, tío David, esto es territorio francés. But this is God's world. Pero este es el mundo, es de Dios. Finally, somebody from the Martinique government came to us and whispered a secret. Finalmente, alguien del gobierno de Martinica vino a nosotros y nos susurró algo. The Congress in France has just made a few changes regarding media. El Congreso en Francia ha hecho algunos cambios concernientes a los medios de comunicación. They've opened a little window of opportunity. Y hay una ventanita abierta. If you make this change and that change, you will be able to get your license. Y si usted hace este cambio y este cambio, usted va a obtener licencia. So we made those changes. Así que hicimos esos cambios. And we applied right away. Y aplicamos The inmediatamente. French government said, no, you need to undo those changes. Y el gobierno francés dijo, no, ustedes no tenían que haber hecho esos cambios. We said, nope, the changes stand. We want our license. Nosotros dijimos, no, los cambios permanecen, queremos nuestra licencia. 3 times they wrote us back and said, change it back to what it was. Y el gobierno nos escribió 3 veces, póngalo como estaba antes. And we 3 times answered, no, we're leaving it the same. Y 3 veces dijimos, no, los vamos a dejar así ya. So in frustration, the government issued us a license. Así que con toda la frustración, el gobierno nos dio la licencia. Because the law allowed it. Porque la ley lo permitía. If we would have made those changes that the government suggested, we would have not been able to get the license. Si nosotros hubiésemos hecho los cambios que el gobierno sugería, no hubiéramos obtenido la licencia. And today we've been broadcasting for almost 10 years. Y hoy día ya tenemos casi 10 años produciendo en francés.
and transmitting in Guadeloupe, Martinique, y transmitiendo tanto en Guadalupe como en Martinica and over the internet. y a través del Internet. But we decided to go to Paris and see if we could begin broadcasting in Paris because our license is good for all French territories. Pero nosotros decidimos ir a París porque queríamos saber si podíamos transmitir allí también. La licencia se aplica a todo territorio francés. So we crossed over the river in Paris to where the big building was, the Ministry of Communication. Así que nosotros fuimos, cruzamos el río, llegamos a donde estaba el Ministerio de Comunicaciones. And we went into the building Y entramos al edificio and we asked the reception, y le preguntamos a la recepcionista, we would like to talk to the person in charge of broadcasting so that we can get on cable and satellite in Paris. bueno, nosotros queremos hablar con la persona que se encarga de todo lo que es las transmisiones porque queremos hacerlo en París. And they Desde said, París. what is the name of the person you want to talk to? Y ellos preguntaron, ¿con cuál persona quiere usted hablar? We said, well, we don't know who the person is. You need to tell us who we need to talk to. Yo le dije, pues no sabemos quién es la persona. Usted es la persona que tiene que decirnos con quién debemos hablar. I'm sorry. You're not allowed to talk to anybody if you don't know who you're going to talk to. Y él dijo, lo siento, usted no puede hablar con nadie a menos que usted sepa con quién va a hablar. You mean you cannot tell us who's in charge of that department so that we can talk to them? ¿Quiere decir que usted como recepcionista no puede decirme el nombre de la persona que está a cargo de transmisiones para que yo pueda hablar con él? No. No. You have to already know them and have an appointment. Usted ya ha tenido que haberlo conocido a esa persona y ya tenía que haber tenido una cita. Thank you. Have a good day. She said you can leave. Y me dijo, buenos días y que tenga un feliz día. So we went outside. Así que nosotros salimos. How can we find out the name of the person inside there? ¿Cómo nosotros podemos hallar el nombre de la persona que está allá adentro? Oh, I know. Ah, ya sé. In Spain, I know one of the people there, and they probably know somebody from Paris. Bueno, yo conozco a alguien en España que quizás puede conocer a esta persona que está aquí en París. Sure enough, when I called, they said, yeah, I know somebody there. Y efectivamente, cuando llamé a esa persona, me dijo, sí, claro que sí, yo conozco a alguien allí. They gave us the name, they gave us the telephone number, and we got an appointment. Nos dieron el nombre, nos dieron su teléfono y nosotros obtuvimos una cita con esa persona. So we went back to reception. Así que vamos de vuelta a la recepción. Excuse me, miss, we would like to talk to Mr. So-and-so. Señorita, buenos días, disculpe, queremos hablar con el señor fulano de tal. She called up to the office, and he said, yes, we are waiting for him. Y ella llamó a la oficina y dijo, sí, es cierto, estamos esperando por él. And they said, which company do you work for? Y ella pregunta, ¿para cuál compañía usted trabaja? Well, in French, it's Télévision de la Famille, a family television. En francés es televisión de la familia. So she went, a Christian television network? Y ella dijo, ¿cómo? ¿Una televisora cristiana? Yes. Sí. We don't have any Christian television networks in France. No tenemos ninguna televisora cristiana en Francia. I'm sorry, we have an appointment and we want to go upstairs. Dice, lo siento, nosotros tenemos una cita y vamos a ir a la cita. So we went upstairs. Así que subimos And we were received kind of like this. y se nos recibió más o menos con esta actitud. They also did not believe that there was a Christian television network in France. Ellos tampoco creían que había una televisora cristiana en Francia. So we explained that we wanted to go on satellite and we wanted to go on cable throughout all of Paris and France. Así que nosotros explicamos que queríamos ir a través de transmisión satelital y cable en París. And they said, excusez-moi, Y ellos dijeron, perdóneme. I'm sorry, but you have to have a license to be able to get on cable and television in France. Lo siento, pero usted debe tener una licencia para poder hacer esto en Francia. We cannot help you. Nosotros no podemos ayudarle. And we said, excusez-moi, Y yo le dije, excuse-moi, here's our license. aquí está mi licencia. And they said, excusez-moi, we didn't know. Y ellos dijeron, oh, excuse-moi, no sabía. And so they said, how can we help you? Y entonces dijeron, ahora, ¿cómo podemos ayudar? And so they said, since you have a license, we did not know there was a Christian television network with a license. Nosotros no sabíamos que alguna televisora cristiana tenía licencia para So since transmitir. you have a license, we have to serve you. Y ya que usted tiene la licencia, pues tenemos que servirle.
So we explained what we wanted, and they said, yes, we can work with you. Así que nosotros explicamos lo que queríamos y ellos dijeron, sí, podemos trabajar con usted. It's going to be 50,000 euros a month. Y va a ser 50,000 euros al mes. Thank you. We will make our arrangements, we Merci said. beaucoup. Merci beaucoup. Y le dijo, muchas gracias, yo voy a hacer mis arreglos. À la prochaine. We'll see you next time. A la próxima. Nos vemos la próxima vez. And so we went down, Así que bajamos de la and oficina the first thing we did was let's sit down on a park bench and we prayed. We said, Lord, we have no idea how to get this kind of money. y nosotros nos fuimos a un parque, nos sentamos en un banco y empezamos a orar. Le dijimos al Señor, Señor, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? When the time comes, you will get the money, God said. Y Dios dijo, bueno, cuando llegue el tiempo, usted va a tener el dinero. Right now, just pray. Ahora, ore. And then as you pray, things will work out. Y a medida que oras, las cosas se van a ir ajustando. So after we prayed, we went to look for a friend of ours to have supper. Así que después de orar, fuimos a cenar con un amigo. And we explained to him, we don't have that kind of money. Where are we going to find 50,000 euros a month? Y nosotros le explicamos lo que había pasado y le dijimos, ¿de dónde? No tenemos ese dinero, ¿de dónde vamos a sacar 50,000 euros mensuales? And he turned to a friend of his that he had invited and he said, well, I want to introduce you to my friend. Y él se dirigió a un amigo que él también había invitado para cenar. Le dijo, quiero presentarte a este amigo. His boss has the money. Su jefe tiene el dinero, So maybe God will use him. así que quizás Dios puede usarlo. So we said, well, who are you? Y le preguntamos, ¿y quién es usted? He said, well, I'm from the Caribbean, but I work in Paris. Y digo, bueno, yo soy del Caribe, pero trabajo en París. My boss is not a Christian. Mi jefe no es un cristiano. Well, he was born in Christianity, but he doesn't know anything about Christ. Bueno, él nació en un hogar cristiano, pero no sabe mucho de esto. But I will be happy to talk to him and see if he's interested in helping. Pero yo estaría contento de hablar con él y ver si él está interesado en ayudar. How much do you need? ¿Cuánto necesitas? Well, I said 50,000 euros is only 1 month. I'm sure they will ask for about 3 or 4 months deposit. Yo le dije, bueno, son 50,000 un solo mes, 50,000 euros, pero yo estoy seguro que ellos van a pedir unos 3 o 4 meses de depósito. And then this is going to be paid every month. Y luego esto va a ser pagado cada mes, At least a year or two of por lo menos payment. un año o dos. He said, that won't be a problem for my boss. Dice, esto no va a ser un problema para mi jefe. I said, well, I don't know people like that. Y yo le dije, bueno, yo no conozco a gente así, pero But if it's not a problem for him, si no es un problema para él, if he wants to, he can do it. si él quiere ayudar, pues que ayude. So he talked to his boss, and his boss says, I want to talk to David Gates. Y él habló con su jefe y el jefe dijo, yo quiero hablar con David Gates. So we made an appointment Así que hicimos una cita in the South Paris Church, en la iglesia del sur de París, in the pastor's office. en la oficina pastoral. So we picked him up in the car, and we took him to the pastor's office. Nosotros lo recogimos, fuimos a su auto y ya nos dirigimos a la oficina pastoral And we talked together. y hablamos. I said, before we talk about money, I want to talk about your relationship with God. Pero yo le dije, ¿sabe que antes de hablar de dinero, yo quiero hablar de tu relación con Dios? And so we talked for about an hour about God and the plan of salvation. Así que estuvimos hablando de Dios por una hora, estuvimos hablando del plan de salvación. He said, I was born in a Christian family, but I really don't know anything about the Bible or about God. Y él me dijo, yo nací en un hogar cristiano, pero realmente no sé nada sobre Dios y no sé nada de la Biblia. After we were done, he said, I would like to give my heart to God. Y después que terminamos de hablar con él, él dijo, yo quiero entregar mi corazón a Dios. So we knelt down together, Así que nos arrodillamos and he prayed and he gave his heart to God. y él oró y le entregó su vida, su corazón a Dios. And when we got up, he said, Y cuando nos levantamos, I feel impressed that I should give 1% of everything that I own to God. él dijo, ¿sabe que yo tengo la impresión de que yo debo dar 1% de todo lo que gano a Dios? I said, De I'm todo lo sorry. que tengo a Dios. I'm sorry. I said, you have to give 10%. Yo le dije, no, lo siento, usted tiene que dar 10%. And I showed him in the Bible how God
Y, requires us that 1/10 is his. y yo le enseñé de la Biblia que el diezmo era de él. He said, okay, Y él me dijo, está I'm bien, willing, yo estoy dispuesto, but I got a problem. pero tengo un problema. Most of what I have is tied up, and I need God to help me unravel some legal matters. Bueno, la mayoría de las cosas que yo tengo es algo que está bajo una situación legal y yo necesito que Dios me ayude a desatar alguna de estas cosas. We prayed together for God to do that. Y oramos para que Dios lo hiciese. And the very next day, Y the U.S. federal government called him and started working out some things that he needed done. Y justamente el día siguiente, el gobierno federal de los Estados Unidos se comunicó con esta persona y empezó a trabajar a su favor. Now, I don't want to talk about the money. I want to talk about his past. He has a story that I can't name the exact details, but the story is very, very impressive. Ahora, yo no quiero hablar tanto de la parte del dinero, yo quiero hablar sobre el individuo, sobre su pasado, porque él tiene una historia, no tengo todos los detalles, pero es una historia que es impresionante. Today's title is about which family do you belong to? Y el sermón de hoy se titula ¿A cuál familia perteneces? And it's about his family I want to talk about. Y es sobre su familia de la cual yo quiero hablarles hoy. Because he had a surprise coming in his family, which turned his life upside down. Porque aconteció que algo ocurrió sorpresivamente en su familia que volcó toda su vida. He was born in a small country in Asia. Él nació en un país pequeño, asiático, In a small Christian home. en un hogar cristiano. He was raised to adulthood. He married. He had a family. Él creció hasta la adultez, se casó, tenía su familia. And one day, Y un when he was día, about 35 years old, cuando tenía aproximadamente unos 35 años de edad, he decided to make a business trip to another neighboring country. él decidió hacer un viaje de negocios a otro país vecino. And when he got there, Y cuando llegó allá, after he finished clearing customs and immigration, después de hacer todo el asunto de aduanas y de inmigración, some very wealthy men dressed in black suits said, "Come with us, please." unos hombres vestidos de negro, elegantes, le dijeron, venga con nosotros. Excuse me, who are you? Y él le dijo, disculpe, pero ¿quién es usted? You will find out very soon. Usted ya va a saber muy pronto. And they took him to a room. Y ellos llevaron a este caballero a una habitación. The room was filled with pictures of himself when he was a little boy all the way through his adult life. La habitación estaba llena con fotografías de él desde que era bebé hasta su vida adulta. He said, "Where did you get these pictures? Y él le dijo, ¿de dónde sacaron estas fotos? How do you know about me and all my life? ¿Cómo saben ustedes de mí? ¿Cómo ustedes saben de mi vida? When I was a little boy in primary school, you have pictures. Veo aquí fotos de cuando yo estaba en primaria. ¿De dónde sacaron ustedes eso? And in secondary school. Y en la escuela And then secundaria. my adult life. Y luego mira mi vida adulta. How do you know all this about me? ¿Cómo ustedes saben todo esto de mí? They said, because we belong to your family. Y ellos le dijeron, porque nosotros pertenecemos a tu familia. But I don't have family in this country. Pero yo no tengo familia en este país. Yes, all your family is in this country. Sí, toda tu familia está en este país. No, I was born and raised in a small country over there. Y yo le digo, no, yo nací en este país de acá. No, Dijo, no. you were placed there when you were a baby. Your family is in this country. Usted fue llevado allá de bebé a ese país, pero tu familia está en este país. You are not who you think you are. Usted no es quien usted cree que es. You are a member of the royal family of this country. Usted es parte de la familia real de este país. You are the grandson of the emperor. Usted es el nieto del emperador. Me? No, I don't belong to a Yo- royal family. Yo, no, pero ¿qué voy a hacer yo parte de la familia real? Yes, Sí. you are royal blood. Usted tiene sangre real. No, we will prove it to you. No, yo no. Yo, no se preocupe, ya lo vamos a probar. They did a DNA test and they proved to him that he was the grandson of the emperor. Y ellos de hecho hicieron pruebas de ADN
y probaron de que él era el nieto del Because emperador. you are a prince, Y ya que tú eres un príncipe, and because you belong to our family, we watched you. We had security watching you all the time in your other country where you grew up. y ya que tú eras un príncipe y tú perteneces a esta familia real, nosotros teníamos seguridad mirándote todo el tiempo. When you walked to primary school with your little lunch, we had men watching you all the way to school and when you came back again. Cuando tú ibas a la escuela con tu lonchera caminando, nosotros teníamos hombres posicionados observándote. All your life we have been guarding you. Toda tu vida te hemos estado cuidando. And now you know that you're a prince. Y ahora tú sabes que eres un príncipe. And you now have to learn our language. Y ahora tienes que aprender nuestra lengua. And you have to belong to this family. Y tienes que pertenecer a esta familia. And you have responsibilities that we're going to give you. Y tienes responsabilidades que se te van a dar. And that's why he was very wealthy, but his family wealth was tied up in legal problems and he had to release it. Y por eso es que él tenía este nivel de riqueza. Pero él no podía tener acceso directo porque tenía todo un asunto legal detrás de esto y esto tenía que solucionarse. Every time I go to Paris, I have lunch with him. Y cada vez que tengo que ir a París, tengo un almuerzo con él. And his manager. Y con su gerente. He's an old man now. Él es un hombre ya anciano. And he limps a little bit. He has a stick. Y él cojea un poco, tiene un bastón. The last time I visited him, he was not in Paris. He had gone to the Asian country and I went over there and he received me at the airport. Y la última vez que estuve en París, él no estaba allí. Precisamente, él estaba en Asia. Así que volé allá y él me recibió en el aeropuerto. There are many families in the world. Y hay muchas familias en el mundo. He did not know that he was royal blood. Él no sabía que él era parte de familia real. Today he is the chief financial family for an empire. Hoy día su familia es la más importante en manejo financiero para todo un imperio. They have resources in all of the countries in Asia and the world. Y tienen recursos en toda Asia, en todo el mundo. They own many banks Ellos son dueños de muchos bancos and businesses. y negocios. And the owners of a very, very large part of the earth's wealth. Y ellos son dueños de buena parte de la riqueza de la tierra. I know how much he has. Yo sé cuánto tiene, He showed me. porque él me mostró. But I cannot share that. Pero no puedo compartir eso. But you understand, we're talking about something beyond our imagination. Pero ustedes entienden que esto es algo más allá de lo que estamos acostumbrados, más allá de nuestra imaginación. When I was with him in Paris a couple of years ago, Cuando estuve con él en París hace un par de años atrás, he got a call from the Vatican. Recibimos una llamada del Vaticano. Not we, he did. Él recibió una llamada del Vaticano He said, the Pope would like to meet with you. y que decía, el Papa quiere reunirse contigo. We said, please don't go. Y nosotros le dijimos, por favor, no vayas. And with another Swiss pastor, we knelt down and prayed for him. Y con otro pastor suizo nos arrodillamos y oramos por And él. we asked God's anointing on him. Y pedimos la unción de Dios sobre él. I said, he became a child of God. He accepted your will. Y le pedimos, Señor, que él sea tu hijo, que él acepte su voluntad. He did not go. Y no fue. God is directing him. Dios lo está dirigiendo. And all of his family from the other country, they're not Christian. Y toda su familia del otro país no son In cristianos. fact, they believe in the stars. De hecho, ellos creen en las estrellas And they read the stars like the astrologers of the ancient times. y leen las estrellas como los astrólogos de la antigüedad. And they came and told him, Y ellos vinieron, le dijeron, the stars have told us las estrellas nos han dicho that you have been selected by God to be the leader of our family. que tú has sido seleccionado por Dios para ser el líder de nuestra And familia. because you're a Christian, we can trust you. Y por el hecho de que tú eres cristiano, podemos confiar en ti. So he was taken in an airplane to about 40 countries. Así que él fue llevado en un avión a través de 40 países. And he put his name, his signature on all the bank accounts. Y él
tiene su firma en todas esas cuentas bancarias. This is the story of one friend of mine. Ahora, esta es la historia de un amigo mío. Now, there are many families in the world. Ahora, hay muchas familias en el mundo. Look at some of the families we have here. Mira algunas de las familias que tenemos aquí. This is a Middle East family, Por ejemplo, esta es una familia del Medio Oriente. also from the Middle East. Esta también del Medio Oriente. We have this family from Japan. Tenemos esta familia de Japón. Here's a family from the South Pacific. Esta es una familia del sur del Pacífico. Here we have a family probably from the U.S. Tenemos una familia probablemente de los Estados Unidos. Another family from another European country possibly. Y quizás una familia europea posiblemente. This is a mixed family, Hispanic and Anglo. Esto es una familia posiblemente ya una mezcla entre hispánicos y anglosajones. It's one thing to be a normal family, but what about to belong to a royal family? Ahora, una cosa es pertenecer a una familia corriente, normal. Ahora, This is a Nigerian royal family. ¿qué tal pertenecer a una familia real? Esta es una familia de la realeza de Nigeria. Now, Nigeria also has native royal family. Ahora, Nigeria también tiene familia real nativa. Imagine running around without a shirt, you're part of the royal family. Imagínese correr de aquí para allá sin camisa y usted es parte de la realeza. Here we have the royal family of Morocco. Aquí tenemos a la familia real de Marruecos. And then we have Saudi Arabia Y luego tenemos Arabia Saudita, with a few visitors in between there. con algunos visitantes entre ellos. Spain also has a royal family. España también tiene una familia real. And Jordan has Y a tam- royal family. También Jordania. But probably the most well-known is the English royal Pero family. quizás la familia real más conocida es la británica. Which of the families do you belong to? ¿A cuál familia pertenece usted? Do you have a special family? ¿Será que usted tiene una familia especial? You can choose to belong to a worldly family Usted puede escoger pertenecer a una familia del mundo that looks to build wealth, accumulate comforts, and accumulate goods. que busca acumular comodidades, bienes, riquezas, Or you can belong to the heavenly family, o puede pertenecer a la familia celestial, where all of your efforts and all of your vision and all of your work is focused on becoming part of that family. donde todo tu trabajo, todos tus esfuerzos, todos tus recursos están alineados a ser parte de esa familia. Adam was created in the image of God Adán fue creado en la imagen de Dios to become part of his family. para ser parte de su familia. But he wasn't adopted into the family yet. Pero él no había sido adoptado en la familia todavía. But he had the image of God. Pero tenía la imagen de Dios. As Lucifer, Satan, Y watched God creating Adam, cuando Lucifer, Satanás, vio cómo Dios estaba creando a Adán, he must have thought to himself, that looks a lot like God himself. él quizás pensó, eso se parece bastante a Dios mismo. And when Adam was given life, Y cuando se le dio vida a Adán, he was tall, noble, strong, él era alto, noble, fuerte, perfect. perfecto. And then he was given a perfect wife. Y luego se le dio una esposa perfecta. The only perfect husband and the only perfect wife that have ever existed on earth. La única esposa y el único esposo perfectos que una vez existieron en la tierra. So don't get discouraged if your husband or wife isn't perfect. That only Adam and Eve ever reached that status. Así que no se preocupe, no se desanime si su esposa no es perfecto o Just perfecta. learn to forgive and be flexible. Aprenda a perdonar, aprenda a ser flexible. Los únicos perfectos fueron Adán y Eva. We're learning to become like. Y estamos Christ. aprendiendo, ¿no? En el proceso. He was given his work, Pero a Adán se le dio trabajo, a simple set of rules, unas reglas simples que seguir. obedience to those rules would keep him happy, La obediencia a esas reglas lo mantendrían feliz, healthy, and protected. saludable y también protegido. But his wife wandered from his side Pero su esposa se apartó de su lado and was in communication with the enemy through the serpent. y estuvo en comunicación con la serpiente.
and she was deceived. y ella fue engañada. She believed the serpent, and she ate of the fruit, believing that God was wrong and the serpent was right. Ella fue engañada por la serpiente, le creyó a la serpiente, comió del fruto, pensando que la serpiente estaba en lo correcto y que Dios no. And then he took the fruit to Adam and said, Adam, this is what I found out. Would you eat with this with me? Y luego llevó el fruto a Adán y le dijo, mira lo que he hallado. ¿Será que tú quieres comer del fruto también? You can imagine how much love Adam had for his wife. Usted puede imaginarse cuánto amor tenía Adán por su esposa. He knew his wife was going to die. He believed God. Él sabía que Eva iba a morir. But Él now- creía a Dios, Now he had to choose. pero él ahora tenía que elegir. Do I love God more or do I love my wife more? ¿Amo más a Dios o amo más a mi esposa? He made the wrong choice. Y él tomó la elección incorrecta. He loved his wife more than he loved God. Él amó más a su esposa que lo que amaba a Dios. And the result is all the pain and suffering we see in the world today. Y el resultado es todo el dolor y sufrimiento que vemos en el mundo hoy día. He lost his position as the head of the world. Él perdió su posición como cabeza del mundo. So we have to ask ourselves today, does God mean what he says? Así que tenemos que hacernos la pregunta hoy, ¿será que Dios, lo que Él dice, eso es? Is what God asked me, is that for my good and my best? ¿Será que lo que Dios me pide es para mi bien, es para lo mejor de mí? In Noah's day, En los días de Noé, God told Noah that wickedness was so great he was going to destroy the world. Dios le dijo a Noé que la impiedad, la maldad era tan grande en sus días que él iba a destruir la tierra. The elite of the world of his day, La élite del mundo en los tiempos de Noé, the leading doctors who headed up the health organization of the world, los líderes, los científicos, doctores, quienes lideraban las organizaciones científicas de su tiempo, the head scientists renowned for their discoveries and their inventions, aquellos científicos reconocidos por sus invenciones, the top political leaders who ruled all the governments, regional governments, los líderes políticos quienes gobernaban las regiones, they all came to hear Noah. todos vinieron para escuchar a Noé. And they laughed and ridiculed him at the funny thought that God would destroy the world. Y se rieron al pensamiento ridículo de que Dios iba a destruir el mundo con diluvio. They assured the population. They assured. Ellos le aseguraron a la población There cannot be a flood. de que no podía haber un diluvio. They convinced the world Ellos convencieron al mundo not to accept God's invitation to board the ark and be saved. de el no aceptar la invitación de Dios para entrar al arca y para ser salvos. Even though they could not explain how the animals and the birds came on to the ark. They could not explain that. A pesar de que no podían explicar cómo los animales, cómo las aves entraban al arca, esto ellos no lo pudieron explicar. The people also were rebellious. Y las personas, la gente también era rebelde. They wanted to believe the leaders. Ellos querían creerle a los líderes. They did not want the world to end. Ellos no querían que el mundo se acabase. They enjoyed the luxury and the living immorally. Ellos disfrutaban de los lujos y de una vida inmoral. They enjoyed the big banquets. Ellos disfrutaban de los grandes banquetes. The religious leaders and the political leaders had big banquets. Los líderes políticos, los líderes religiosos tenían grandes banquetes. Plenty of food for everybody. Mucha comida para todos. Large banquet halls prepared with everything that you want to eat. Grandes salones de banquetes preparados con todo lo que usted quisiera comer. All you can eat as long as you want to eat. Coma todo lo que quiera mientras pueda. The Bible said they were eating, drinking, and marrying and giving in marriage. La Biblia nos dice que ellos estaban comiendo, bebiendo y dándose matrimonio. As a result of believing the scientists and as a result of believing the doctors and believing the political leaders, Como resultado de creerle a los doctores, a los científicos, a los líderes políticos, the result was el resultado fue the death of the entire human race except for Noah and his family. la muerte para toda la familia humana, con la excepción de Noé y su familia. If we are to believe the scientists of today, there is no creator and no designer. Si nosotros hemos de creer a los científicos hoy día, entonces creeríamos que no hay creador, que no hay ningún diseñador. We all evolved from basic life forms. Nosotros todos hemos evolucionado de formas básicas
de vida. There is no grand destiny or design. No hay un gran destino, no hay un gran diseño. Basically, people are just animals. Básicamente, las personas son animales. And we have come to believe it and teach it at our universities. Y nosotros hemos llegado a creer esto y a enseñarlo en las universidades. Yet this philosophy leads men and women so that men and women can be bought and sold. Y esta filosofía lleva a que las personas puedan ser compradas o vendidas. They can be used, abused, and killed. Pueden ser usadas, pueden ser abusadas, pueden ser asesinadas. Just like cattle. Así como el ganado. The greedy elite of Noah's day piled up riches and luxuries. La élite llena de avaricia de los tiempos de Noé estaban acumulando riquezas. And the greedy elite today are doing the same thing. Y la élite avara de hoy día está haciendo lo mismo. While billions are dying of hunger. Mientras billones están destituidos de todo, están muriendo de hambruna. They believe that there's too many people on earth, so they need to be eliminated and killed. Ellos creen que hay una sobrepoblación en la tierra y que por lo tanto deben ser eliminados. And we have to accelerate the killing process. Y nosotros tenemos que acelerar el proceso de eliminación. So they invent diseases and cause pandemics and use injections. Así que ellos crean enfermedades, crean pandemias, inyecciones. And they invent injections to sterilize and mentally and physically weaken. Y inventan inyecciones para esterilizar y para inestabilizar mentalmente y debilitar a las personas. This all comes from the belief that there is no God and that humans are just animals. Esto viene por el hecho de creer que no existe Dios y que los humanos son como animales. You don't have family. No tienes familia. You don't know where you came from and you don't know where you're going. No sabes de dónde vienes, tampoco sabes a dónde vas. Certainly they don't want you to believe that you're part of a royal family. Y ciertamente ellos no quieren que tú creas que eres parte de la familia real. We will live by our own will. We will do what we want. Bueno, queremos vivir por nuestra propia voluntad, Follow haremos lo your que nos dé heart. la gana, vamos a seguir nuestros corazones. The only laws to be obeyed are our laws. Y las únicas leyes que debemos obedecer son nuestras propias leyes. There is no right or wrong. There is no consequences to anything that you do. No hay ni bueno ni malo, no hay consecuencias, cada uno ve de acuerdo a su parecer. We will not be accountable to anybody for what we do. No tenemos que rendirles cuenta a nadie de lo que hacemos. That's the only way that you can even understand why people would kill other people. Y esto sería algo de lo que más o menos lo llevaría a usted a pensar por qué una persona puede matar a otra. Psalms 14:1 says, "The fool has said in his heart, there is no God." El Salmo 14, versículo 1 dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. And in Matthew 12:36, Y en Mateo 12:36, Jesus said that every idle word that men shall speak, they will give account thereof in the day of judgment. Jesús dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. The wealthy elite that are killing so many people do not realize that one day they will give account to God for what they've done with their money and their time. Esa élite millonaria no se dan cuenta que algún día ellos van a tener que rendir cuentas a Dios sobre qué es lo que han hecho con sus recursos, sobre qué es lo que han hecho con su tiempo, en qué lo han The invertido. wisest man in the world, Los hombres más sabios del the mundo, wisest man in the world, el hombre más sabio, Solomon, Salomón, said in Ecclesiastes 12:13 and 14, dijo en Eclesiastés 12, 13 y after 14. summarizing everything, El fin de todo el discurso he oído es said, este. let us hear the conclusion. Fear God and keep his commandments, for this is the entire duty of man. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del For hombre. God will bring every work into judgment, Porque Dios traerá toda obra a juicio, and every secret thing, whether it be good or evil. conjuntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea There mala. is a God. Hay un Dios. The fool says in his heart there is no God. El necio dice en su corazón, no hay Dios. But there is a God and he will hold us accountable. Pero hay un Dios y Él nos va a hacer rendir cuentas. If a lie is repeated enough times, people think it's the truth. Si una mentira se repite muchas veces, las personas llegan a creer que es verdad. In the year 384 before Christ, En el año 384 antes de Cristo, this man was born. nació este hombre. Aristotle was one of the wisest philosophers of Greece. Aristóteles fue uno de los filósofos griegos más importantes. He was instrumental and influential in areas
of reason, science, spiritual and physical. Y él fue instrumental en áreas de razonamiento, en física, en lógica, en filosofía. And has affected our society even today. Y él ha afectado a la sociedad hasta nuestros días. But human logic alone cannot solve the mysteries. Pero la lógica humana solamente no puede resolver los misterios. For example, Por ejemplo, Aristotle taught that if you dropped a big rock and a little rock, the bigger rock would fall faster than the little rock. por ejemplo, Aristóteles pensaba que si usted tiene una roca grande y una roca pequeña y usted suelta esa roca al mismo tiempo, la roca grande iba a llegar primero que la roca pequeña. And for many centuries, everybody just simply believed Aristotle Y por muchos siglos la gente le creyó a Aristóteles. until Galileo actually tried it. Hasta que Galileo pudo comprobar And he found that Aristotle was wrong. They fall at the same speed. y halló que Aristóteles estaba equivocado porque ambas caen a la misma velocidad. Aristotle also used his logic to figure out how many teeth are in the mouth of a horse. Por ejemplo, Aristóteles usó la lógica para saber cuántos dientes había en la boca de un caballo. And he told them there is only so many teeth in the mouth of a horse, and everybody believed him for centuries. Y él había dicho, hay tantos dientes en la boca de un caballo. Y por siglos la gente pensó que eso era cierto. Until somebody actually counted it. Hasta que alguien actualmente contó los dientes. Logic alone cannot solve the problems. Solamente la lógica no puede resolver problemas. In Germany, En Alemania, Hitler addressed all of the leaders of Germany, Hitler se dirigió a todos los líderes de Alemania and he told them the problems in the world are caused by the Jews. y les dijo, los problemas del mundo son causados por los judíos. They're the problem of all of our crises. Ellos son el problema de la causa de todas nuestras crisis. They're a curse, Ellos son and they malditos must be eliminated. y deben ser eliminados. As a result, 6 million Jews lost their lives. Y como resultado, más de 6 millones de judíos perdieron sus vidas. Hitler was wrong, just like Aristotle was wrong. Hitler estaba equivocado, así como Aristóteles también lo estuvo. The smartest scientists and the smartest doctors in Noah's day said it will never rain. Los científicos y los doctores más reconocidos del tiempo de Noé dijeron, no va a llover. They were wrong, Estaban equivocados. and they drowned. Y ellos se ahogaron. Could it be that in our day, Podría our smartest people and scientists are wrong? Podría ser que en nuestros días las personas más inteligentes, los científicos más inteligentes también están equivocados. If you follow the wrong advice, you will die. Si tú sigues el consejo erróneo, vas a morir. Believing a lie will result in your destruction. Y el creer una mentira va a resultar en tu destrucción. How can I determine what is truth and what is error? ¿Cómo puedo yo determinar lo que es verdad y lo que es mentira? There are much smarter people than I am. Y hay gente que es más inteligente que yo. And if I look at their genius, I go, they are very, very smart, much more than I. Y si yo veo el genio de estas personas, digo, wow, esta gente es mucho más inteligente que yo. Maybe I should believe them. Quizás yo tengo que creerles. The smartest of all the created beings was Lucifer. El ser creado más inteligente era Lucifer. And he deceived 1/3 of the angels in heaven. Y él pudo engañar 1/3 de los ángeles del So why cielo. can't he deceive me? Entonces, ¿por qué él no me puede engañar a mí? Satan has gathered most of the scientists and doctors of the world on his side today. Satanás ha puesto de su lado a la mayoría de científicos y doctores de hoy día. And he has convinced them that they're right. Y les ha convencido que están en lo correcto. As a result, they will die. Y como resultado, ellos van a morir. And if you follow them, you will die too. Y si tú le sigues a ellos, vas a morir también. The only one we can believe is God El único al cual podemos creer es Dios. and his word, the Bible. Y su palabra, la Biblia. Let's read about a family that we have today on this earth. Ahora vamos a leer sobre una familia que tenemos hoy día en la tierra. Selected Messages, Volume 2 of Ellen G. White. Vamos a leer de Mensajes Selectos, el tomo 2, escrito por Elena de White. A family picture was presented before me. A part of the children seemed anxious to learn and obey the requirements of the father, while the others trampled upon his authority and seemed to exult in showing contempt for family government. Se me mostró una escena familiar. Una parte de los hijos parece ansiosa de conocer y obedecer los requerimientos del padre,
mientras los demás pisotean su autoridad y parecen complacerse en el desprecio del gobierno de su familia. They share the benefits of their father's house and are constantly receiving his bounty. Comparten los beneficios de la casa paterna y participan constantemente de su abundancia. They are wholly dependent upon him for all they received, yet they are not grateful, but conduct themselves proudly, as though all the favors they received of their indulgent parents were supplied by themselves. Dependen por entero de él y sin embargo no son agradecidos, sino que se muestran orgullosos, como si todos los favores que reciben de su padre indulgente fueran obtenidos por ellos mismos. The father notices all the disrespectful acts of his disobedient and ungrateful children, yet he bears with them. El padre advierte todos los actos irrespetuosos de sus hijos desobedientes y desagradecidos, y sin embargo los soporta. At length, those rebellious children go still further and seek to influence and lead to rebellion those members of the father's family who have hereto been faithful. Con el tiempo, esos hijos rebeldes avanzan un paso más y procuran inducir a rebelión a los miembros de la familia de su padre que hasta ese momento han permanecido fieles. Then all the dignity and authority of the father is called into action, and he expels from his house the rebellious children who have only abused his love and blessings themselves, but tried to subvert the remaining few who had submitted to the wise and judicious laws of their father's household. Entonces se pone en acción toda la dignidad y la autoridad del padre, y éste expulsa de la casa a sus hijos rebeldes, quienes no solo abusaron de su amor y de sus favores, sino que también procuraron sublevar a los pocos que habían permanecido fieles a las leyes juiciosas del hogar paterno. For the sake of the few who are loyal, whose happiness was exposed to the seditious influence of the rebellious members of his household, he separates from his family the undutiful children, while at the same time he labors to bring closer to himself the remaining faithful and loyal ones. Por amor a los pocos que permanecen leales, cuya felicidad estuvo expuesta a la influencia sediciosa de los miembros rebeldes de su casa, el padre aleja de su familia a sus hijos desobedientes, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por acercarse a sí mismo a los que han permanecido fieles y leales. All would honor the wise and just course of such a parent in punishing most severely his undutiful, rebellious children. Todos aprobarán la conducta sabia y justa de ese padre que castiga severamente a sus hijos desobedientes y rebeldes. God has thus dealt with his children. Tal es la forma como Dios ha tratado a sus hijos. But man in his blindness will overlook the abominations of the ungodly and pass by unnoticed the continual ingratitude and rebellion of the heaven-daring sins of those who trample upon God's law and defy his authority. Pero el hombre en su ceguera pasará por alto las abominaciones de los impíos y no verá la ingratitud y la rebelión continua y los pecados desafiantes de los que pisotean la ley de Dios y desafían su autoridad. They do not stop here, but exult in subverting his people and influence them by their wiles to transgress and show open contempt for the wise requirements of Jehovah. No se detienen allí, sino que se jactan de sublevar a su pueblo y de influir en él mediante sus tretas para transgredir y despreciar públicamente los sabios requerimientos de Jehová. Here we have a normal family, Aquí tenemos una familia normal, but it's an example of God's family. pero es un ejemplo de la familia de Dios. Children who are ungrateful to their parents Hijos quienes son desagradecidos a sus padres. eventually have to be thrown out of the home, Eventualmente van a tener que ser echados de casa or they will destroy the home. o ellos destruirán la familia. So it is our duty as parents to try to discipline them when they're little, Así que es nuestro deber disciplinar a estos niños cuando son pequeños. because once they get big, Porque una vez que crezcan, then there's only consequences. solamente vienen las consecuencias. So what are we to use for our opinions today? Así que, ¿qué debemos usar para nuestras opiniones hoy? How do we base our decisions? ¿Cómo basamos nuestras decisiones? The leading scientists, Los científicos de renombre, like in the days of Noah, como en los días de Noé, like in the days of Hitler, como en los días de Hitler, the opinion of the majority, la opinión de la mayoría, the pressures of society and the family, la presión de la sociedad en la familia,
Or do we turn that aside from that and focus on God's word, O le damos la espalda a esto y nos enfocamos en la palabra de Dios, the Bible? la Biblia. How can we recognize errors and identify truth? ¿Cómo podemos reconocer la verdad? How is it possible to understand the laws of health so that we do not artificially submit to something that will kill us? ¿Cómo nosotros podemos entender las leyes de la salud para que así no nos sometamos a algo que puede matarnos? Do we need to give up our right to live healthfully and live a long life? ¿Será que nosotros tenemos el derecho de vivir saludablemente y tener una larga vida? In order to be able to use public transportation or buy or sell? ¿Tenemos que acaso dejar eso de lado para poder usar transporte público o para poder comprar o vender? Do I have to become a slave? ¿Será que yo me tengo que hacer un esclavo? Do I have to give up my health and my life in order to just survive? ¿Será que yo tengo que dar mi vida, mi salud para apenas sobrevivir? Satan will appear as an angel of light. Satanás aparecerá como un ángel de luz. In the major cities of the world, he will show up. Y en las principales ciudades del mundo se presentará. In fact, he will appear like Jesus Christ himself. De hecho, él aparecerá como Jesucristo mismo. And he will heal the people. Y va a sanar a las personas. And it will look like it's such a wonderful thing. Y luego esto va a aparecer como algo maravilloso. People will not resist. La gente no va a soportarlo. The kings of the earth, Los reyes de la the tierra, leaders of the earth, los líderes de la the tierra, leading scientists, los científicos, the doctors, los doctores, the politicians, los políticos, they will all follow Satan todos van a seguir a Satanás. because they can't believe their eyes. Porque no pueden creer lo que ven sus ojos. And yet, God specifically says in his word, thou shalt not go to see Satan. Y Dios específicamente lo dice en su palabra, que When he appears as an angel of light, a false Christ, do not go forth. que cuando Él aparezca como un ángel de luz o impersonificando a Cristo, la Biblia dice, no lo sigas. But some people will still turn on their television and try to watch him anyway. Pero igual va a haber personas quienes van a encender su televisor y quienes lo van a ver de todos But they will modos. be deceived by their Y television. van a ser engañados por su televisión. We cannot even look, No podemos ni siquiera mirar or we may be deceived. o seremos engañados. And yet that false Christ, Y sin embargo, ese falso Cristo, Satan himself, Satanás mismo, disguised as Jesus Christ, disfrazado de Jesucristo, will not only be healing people, but destroying the world. no solamente va a estar sanando a las personas, va a estar destruyendo. Disease and pandemics are all around the world. Enfermedades, pandemias están alrededor del mundo. His evil angels will be promoting destruction, Y sus ángeles impíos estarán promoviendo la destrucción. and he will seek to change God's laws and teach a false day of worship. Y tratará de cambiar las leyes de Dios y reforzará un día falso de adoración. Just like Hitler blamed the Jews for all his problems, Y así como Hitler culpó a los judíos por todos sus problemas, Satan will say all the judgments and that destruction in the world is caused by God's people. a todos los juicios de Dios son causados, todos estos problemas son causados por el pueblo de Dios. Because they are obedient to God instead of to our man's laws. Porque ellos son obedientes a las leyes de Dios en vez de las leyes de los hombres. And the majority will be destroyed. Y la mayoría va a ser destruido. Deceived and then destroyed. Engañados y después destruidos. There's only one thing that will keep you alive or will keep you from losing eternal life. Hay solamente una cosa que te va a poder mantener vivo o que te va a librar del engaño. The comparison with God's word of everything that comes out of anybody's mouth. Que todo lo que viene a ti lo puedas comparar con la palabra de Dios. Just like my friend in Paris Así como mi amigo en París did not realize that he was actually a member of the royal family, no se dio cuenta de que él actualmente no sabía que él era parte de una familia real. an inheritor of millions and many thousands of millions of dollars, Un heredero de miles de millones de dólares. a manager of hundreds of millions of dollars, hundreds of millions. Un gerente de cientos de millones de dólares. He did not know that. Él no sabía esto. He thought he was just a simple citizen. Él pensaba que era un ciudadano común. Do you realize that as a member of God's family, you are part of the royal family too? Usted se da cuenta que si usted es parte de la familia de Dios, usted también es parte de la realeza de Dios. Jesus died on the cross to Jes- buy us back. Jesús murió en la cruz para redimirnos. He shed his blood
Él vertió su sangre, He shed His DNA Él vertió su ADN so that we might share in His DNA para que nosotros podamos tener ese ADN and that we would be part of His y family. para que podamos ser parte de su familia. You belong to the royal family of God. Usted pertenece a la familia real de Dios. You're just not anybody. No eres cualquier persona. You're not an animal. No eres un animal. You're not involved from a lower lifestyle. No has evolucionado de una vida más baja. God has a home and a fortune waiting for you in heaven. Dios tiene un hogar y tiene una fortuna esperándote en el cielo. And you're about to discover that. Y estás a punto de descubrirlo. But you have to make some decisions. Pero tienes que tomar una decisión. What decision are you going to make? ¿Qué decisiones vas a tomar? Which family are you going to remain with? ¿A qué familia vas a permanecer? Are you going to give up your loyalty to God just for a few more years? ¿Vas a abandonar la lealtad a Dios por unos pocos años más? Or are you going to give in ¿O vas a dar todo a Dios? and die with Satan ¿O vas a olvidarlo todo y morir con Satanás? and die with the scientists Y morir con los científicos. and die with the doctors Y morir con los doctores. and die with the Y politicians? morir con los políticos. Only to discover you've been deceived and you've lost eternal life. Solamente para hallar que has sido engañado y que has perdido la vida The eterna. most beautiful invitation ever given to mankind. La invitación más hermosa que alguna vez se ha dado a la humanidad In Revelation 3, 20 and 21. está en Apocalipsis 3, 20 y 21. Behold, I stand at the door and knock, and if any man hear my voice and open a door, I will come in to him and will sup with him and he with me. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido. To Y him me that he o- sentado con mi Padre en su trono. To him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. What a beautiful promise. Qué promesa tan hermosa. To eat supper with the king, El cenar con el rey. to sit down on his throne as he overcame. El sentarse en su trono, así como él venció. Only the human race has ever been invited to sit down with God on his throne. Solamente la familia humana ha sido invitada para sentarse en el trono con Dios. Satan, Lucifer, was never invited to sit on God's throne. Satanás, Lucifer, nunca ha sido invitado para sentarse en el trono de Dios. But Lucifer said, I want to sit on God's throne. Pero Lucifer dijo, yo me quiero sentar en el trono And de God said, no, Dios. that's not your job. Y Satanás, Dios le dijo, no, Satanás, ese no es tu trabajo. And that's why he rebelled against God. Y es por eso que él se rebeló contra Dios. He wanted something that was not his. Él quería algo que no era suyo. And then Satan looks at the human race Y luego Satanás ve a la raza humana. and then he says, it's not fair. Why are they going to get something I never could have? ¿Por qué esto no es justo? ¿Por qué ellos van a obtener algo que yo no puedo tener? That's the love of God. Ese es el amor de Dios. We poor humans are now adopted into the divine family. Nosotros, pobres humanos, ahora somos adoptados en la And familia. then we're invited to reign with God himself. Y somos invitados a reinar con Dios. What a beautiful invitation. Qué invitación tan hermosa. Don't let somebody deceive you here on earth. No permita que nadie le engañe aquí en la tierra. Almost all the doctors, Casi todos los doctores, all the scientists, casi todos los científicos, almost all of the politicians, casi todos los políticos, without exception, sin excepción, will follow the deceiver van a seguir al engañador and will be destroyed, y van a ser destruidos, just like in the days of Noah. tal como los días de Noé. Only if you remain firm and loyal to God Solamente si permaneces firme y leal a Dios and obedient to God. y obediente a Dios. Remember who you are. Recuerde quién es usted. You're not just anybody. Usted no es cualquiera. You are a prince Usted es un príncipe and a princess, y una princesa, a part of God's family, parte de la familia de and Dios. soon to reign with God himself. Pronto reinará con Dios mismo. Don't let anybody convince you otherwise. No permita que otra persona le convenza de lo Remain contrario. firm and obedient. Permanezca firme y obediente. Remain loyal. Permanezca leal, It will all be worth it very soon. porque todo esto habrá sido de valía muy pronto. God bless you. Que Dios les bendiga.